Radio Educación presenta Tú, yo, él, ella, ellos, nosotros, nosotras. todos y todas, Habitamos en el jardín de las orquídeas. un encuentro con la diversidad sexual. Buenas noches México y continente americano y buenos días el resto del mundo. Los saludamos muy contentos a nombre de todas las personas que integramos el equipo de producción de esta nueva serie en el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual. Mi nombre es Elizabeth Nolasco y estaré en la conducción. Pues amigas y amigos, en esta primera reunión vamos a intentar analizar junto con nuestros invitados lo que sucedía en las antiguas civilizaciones y hasta la Edad Media sobre la perspectiva y la concepción que se tenían acerca del ejercicio de la sexualidad. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados y bienvenida a la doctora Yesenia Peña. Ella es maestra en Ciencias Médicas por la Universidad de Colima, doctora en Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora titular C de la Dirección de Antropología Física, pero además es coordinadora de las Semanas Culturales de la Diversidad Sexual del INAH y de la colección Diversidad Sexual, coeditora de la revista de estudios de antropología sexual. Bienvenida. Muy buenas noches. Un placer que nos acompañes, muchas gracias. Y también saludamos a Alonso Hernández. Él estudió la licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es cronista del movimiento gay desde la década de los 90 del siglo XX y tiene 15 años de militancia en el activismo gay. Actualmente es director de Archivos y Memorias Diversas y coordina cada martes las charlas de los martes de El Taller. Alonso, un placer saludarte una vez más. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Es verdad. Sí. Así es. Y además contaremos con la colaboración de Alma González Figueroa. Ella es integrante del Instituto de Radio y Televisión de Morelos. ¿Qué les parece, amigos? Si arrancamos formalmente este programa, los invitamos a escuchar y a ver el material preparado por el equipo de producción. Adelante. La lesbiana, el homosexual, ¿nacen o se hacen? Durante años y años de debates entre la comunidad científica internacional, aún no hay una respuesta que deje satisfecha a esta comunidad, mucho menos a quienes desde el estrato social buscan un origen o una explicación sobre las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Quizá lo más claro es que desde un punto de vista histórico hay una presencia de la homosexualidad y las relaciones lésbicas prácticamente desde los primeros registros antropológicos de la humanidad. En Mesopotamia, por ejemplo, 3000 años antes de nuestra era, se tiene registro de relaciones homosexuales entre jóvenes. Además, se describe la existencia de sacerdotes cantores llamados asinuke, que significaba literalmente hombre útero. Para los babilónicos, sociedad que floreció 500 años más tarde, la homosexualidad es algo habitual y se practicaba un tipo de prostitución sagrada entre hombres muy similar a la que se produce hoy en día con los hindúes en una modalidad exclusivamente heterosexual. El caso de los sirios es distinto. Eran totalmente intolerantes con la homosexualidad masculina. Durante el reinado de Tiglat-Pileser I, en el periodo medio del imperio, siglo XII a.C., se condenaba esta práctica con la castración, según lo encontrado en una tablilla con la siguiente ley.
Si un hombre sodomiza a su compañero y los jueces lo encuentran culpable, lo sodomizarán a él y lo convertirán en eunuco. Sin embargo, el Código de Hammurabi, 1770 a.C., menciona a las Salsicrum, hijas varón, que podían tomar una o varias esposas y tenían derechos de herencia y de propiedad semejantes a los hombres. Los elementos más contundentes en tanto a la documentación de la homosexualidad tienen su origen en Grecia, donde una práctica común entre la aristocracia era el tutelaje de púberes por parte de iniciando la veintena. En estas relaciones de estatus y jerarquías, el mayor educaba en temas sociales y en entrenamiento guerrero al más joven, incluyendo relaciones sexuales entre ambos, hasta que el menor llegaba a la veintena y tomaba a su vez a un discípulo, al cual entrenaría durante la siguiente década hasta el momento en que el tutor contrajera nupcias. Los encuentros sexuales entre adultos no eran comunes, pero hay excepciones a este punto, como el caso de Alejandro Magno, cuyas relaciones con Hefestión y Bagoas hasta nuestros días causan polémica, puesto que ambos eran de edades similares al mítico estratega griego. La referencia a las relaciones lésbicas es breve pero concisa. En la antigua Grecia, la poetisa Safo, nacida en la isla de Lesbos, escribió más de 650 versos y se ubica como la fundadora de una escuela de mujeres, por lo que habitualmente se le representa como una mujer rodeada de jóvenes doncellas en ambientes florales y relajados, resultado de los registros de su convivencia con sus compañeras en un clima distendido y propicio a la contemplación y recreación en el arte y la belleza. Para la sociedad romana, el modelo de formación es anacrónico y la educación de los hombres es delegada a las mujeres. Incluso se ve con desdén el llamado vicio griego. Sin embargo, la homosexualidad no es vista de forma negativa, sino es habitual. Lo condenable era la relación entre iguales, puesto que para relaciones sexuales se encontraban los sirvientes y esclavos. El ciudadano romano debía caracterizarse por una virilidad y una valentía sin fallos, tanto en la guerra como en la vida civil, y jamás sufrir la humillación de estar al servicio de terceros. Se trataba de mantener siempre el papel de activo en sus relaciones sexuales, fuese con un hombre o con una mujer. Séneca lo resume de este modo. La pasividad sexual es un crimen para el hombre libre, una obligación para el esclavo, un servicio para el liberado. La caída del imperio, provocada no por la decadencia y libertinaje de los romanos, sino por la llegada del cristianismo y su larga incubación en la estructura del poder, abre un breve impas en el que, al derogarse las leyes romanas, se elimina el castigo impuesto por Teodosio. Sin embargo, a medida que la estructura religiosa va creciendo, la intolerancia hacia la homosexualidad y las relaciones lésbicas crece al mismo ritmo de la intransigencia hacia otras ideas religiosas o teológicas. Bueno, pues de acuerdo a lo que muestran las investigaciones sobre las primeras civilizaciones, la homosexualidad, las relaciones lésbicas, pues no solo eran consideradas naturales, sino incluso eran propiciadas para la conformación de la sociedad. ¿Podrían ampliar más esta información, Yesenia? Claro que sí. Pues efectivamente, en la cultura griega sobre todo, se hablaba de una moral social y una moral sexual, que ésta tenía ciertas características, entre ellas la templanza. Para que un individuo fuera por sí mismo dominante, fuera por sí mismo libre, tenía que templarse en diferentes situaciones. Y entre estas situaciones, principalmente, pues la moralidad y la moralidad social fue hecha para hombres, no para mujeres. Entonces, la virilidad expresada en el ámbito social, en el ámbito sexual y de la erótica fue necesario. Pero también se sojuzgaba a todo aquel que expresaba condiciones de afeminamiento
y no me refiero a la homosexualidad actual, sino que no expresara este vigor y virilidad, a diferencia de que la mujer, por ejemplo, era considerada no ciudadana, sino sujeto de tutela, a la que se le tenía que enseñar y vigilar. En pocas palabras, era un hombre imperfecto. Mientras que el hombre, al tener relaciones con otro hombre, eran como dos elementos perfectos que simplemente eran aceptados por la sociedad y no eran mal vistos por los dioses. Era divino, ¿no? Bueno, algunas veces doblemente divino, ¿no? Exactamente, sí, porque precisamente tiene que ver con esta moral. Muchos pensamos que la realidad griega nos lleva a todos los excesos de libertinaje como hoy los conociéramos. Lo cierto es que no, también habían sus limitantes que más adelante vamos a platicar, pero lo principal aquí eran una serie de elementos. El primero, el conocimiento sobre su cuerpo, su salud, la vida y la muerte, donde tenían que expresar este vigor. El segundo, ¿con quién iba yo a formar una pareja? La mujer privilegiada que iba a estar conmigo a través del matrimonio para la herencia de los hijos. Y tercero, la capacidad que yo tengo de enseñar a un joven el valor de la moralidad sexual de ser hombre para un griego. Y finalmente, esto perdía sentido si no se llevaba a un halo espiritual, la sabiduría, porque se buscaba la estética, la juventud, la perfección en ese sentido, una erótica y finalmente una sabiduría donde el sexo permitiera una liberación total al sujeto masculino, no a la mujer. Claro, en ese sentido son famosas las historias de grandes maestros con jóvenes alumnos en la academia, en el Ateneo griego, digámoslo así. Alonso Hernández, ¿cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista es que, bueno, los griegos de hecho plasmaban en sus dioses lo que ocurría en su vida cotidiana, ¿no? Tenemos a Zeus raptando a Ganímedes, tenemos, por ejemplo, a Layo igualmente raptando a Capistrán, me parece, Capistrón. Tenemos a Minos también iniciando estos raptos en los cuales, bueno, el joven raptado, y no a la fuerza, sino seducido, evidentemente era bien visto por las clases sociales, tenía muy buena reputación, porque se había dejado cortejar por algún hombre con todos los privilegios que tenían. Y bueno, los tebanos tenían su legión tebana, su legión sagrada, que era hecha por amantes varones, ¿no? Oye, aunque en el caso de Layo particularmente hubo el castigo después en la figura de su hijo Edipo, ¿no? Por supuesto, aunque la transgresión ahí no fue el amor homosexual, sino el hecho de haber raptado a este joven, de transgredir la hospitalidad que le fue dada, ¿no? Sí. Que de hecho hubo muchas transgresiones para Layo, ¿no? Finalmente, lo mismo se podría decir, si uno quiere tener esa visión, sobre el propio, sobre Saúl y el rey David, ¿no? Los pecados de Saúl finalmente hacen que provocan que David sea perseguida por Saúl, mientras Jonathan lo va protegiendo, ¿no? De estos amores del Antiguo Testamento, ¿no? Que también son amores antiguos, ¿no? Exacto, pero si hablamos, por ejemplo, de Platón en la antigüedad, él nos indicaba que el acto de hombre-hombre, mujer-mujer, era contra natura. Pero esto no quería decir que fuera una mala naturaleza, sino que simplemente era un exceso. Como platicábamos, si la moralidad griega y romana está basado en un código, ¿no?, que te permite la virilidad, entonces, ¿cuáles eran las inmoralidades? Una,
que tendría que ver con el exceso de los sentidos porque no te autodominas a través de la templanza. Y 2, con la pasividad, pero no entendida como la homosexualidad actual, sino que no se expresa esa vitalidad que tiene el hombre en todas las esferas de su acción. Otro elemento aquí muy importante de proponer o poner en la mesa del debate es Aristóteles, donde efectivamente decía, cuidado los hombres de hacer las ofensas a los jóvenes, porque precisamente había maneras de regulación. ¿Y a qué se refería con esto? A que únicamente la relación que se tenía que tener de adulto con joven tenía primero que privar la razón, la enseñanza o los sentimientos, pero no pensar que todo era libertinaje. Qué interesante. Bueno, estábamos hablando de estas civilizaciones clásicas que hay, pues no solo una aceptación de las relaciones entre parejas del mismo sexo, sino que además hay una exacerbación de la sensualidad relacionada a lo divino, lo que nos comentabas, ¿no? Las orgías dedicadas a Baco y a Afrodita son un claro ejemplo de ello, ¿no? ¿Podrías comentarnos más acerca de esto? Claro que sí. Aquí teníamos que empezar hablando de que efectivamente, ¿cuál era el sentido del griego y romano o de la época antigua sobre el cuerpo? Primero que nada, se hablaba de un cuerpo que tenía relación con el cosmos. Se hablaba de que había 4 elementos, la tierra, el agua, el aire, el fuego, que estos elementos tenían a su vez características y temperamentos. Y que a través de esto, precisamente, se tenía una lógica de que el lado derecho del lado derecho era cálido, mientras que el lado izquierdo era frío. El lado derecho era masculino y el lado izquierdo era femenino. Esto era muy importante. ¿Por qué? Porque si el hombre, por ejemplo, en una relación con hombre y mujer, eyaculaba del lado derecho y el semen caía a la matriz del lado derecho, el resultado era varón. Si eyaculaba del lado izquierdo y el semen caía del lado izquierdo, el resultado era mujer. Pero si el hombre eyaculaba del lado derecho y caía en la matriz del lado izquierdo, era una mujer hombruda. Y si el semen salía del lado izquierdo y eyaculaba en el derecho, era un hombre afeminado. Entonces empezamos a ver que sí existen elementos en estas pseudociencias que se fueron investigando por griegos y romanos, y que el hermafroditismo pues es otra de las condiciones que era bien conocida y bien sabida también. Oye, Alonso, ya lo dice Yesenia, pseudociencia, pero los griegos y los romanos pues lo tenían ya todo perfectamente claro, ¿no? Cuestiones que todavía nos preguntamos en la actualidad sobre las preferencias sexuales, si las personas nacen con ellas o se vuelven así, ¿no? Ejemplo. Ese es un gran ejemplo. ¿Qué nos cuentas tú, Alonso Hernández, en torno a estas orgías, esta manera de relacionarse sexualmente de estos pueblos antiguos? Bueno, con respecto a las orgías, tenían también un carácter evidentemente religioso. No era la orgía por la orgía. Evidentemente eran los ritos hacia Dionisio, eran los ritos hacia Afrodita. Luego, durante el Imperio Romano, Imperio Romano agarraba y tomaba un dios de acá o tomaba un dios de acá, evidentemente mezclaba todo y se hacían orgías y orgías y orgías, pero todas eran rituales, todas tenían un fin, todas tenían un porqué, no nada más era la horchata que hoy conocemos, de que vas y te la pasas bomba. Darle gusto al cuerpo, pero era parte de un conocimiento integral, ¿no? De una formación integral, ¿no? De lo divino. Claro, pero yo ahí también difiero, porque precisamente una cosa era el conocimiento divino que tenían los griegos, en este sentido, de que había rituales de fertilidad y había rituales de culto fálico, para que uno de los grandes ejemplos que venía de la antigüedad es Inanna Ishtar, la diosa, el culto a las mujeres, previo al patriarcado de Zeus. Previo. Y en ese tenor, las grandes festividades que se hacía Dionisio y Afrodita sí tenían un culto que tenían que ver con la fertilidad, pero cuando cambian y es retomada por los romanos hacia Baco,
estas llamadas bacanales orgías románicas, ¿qué creen? Se hicieron nidos de libertinaje y también de persecución política, de complot. Por eso el Senado los empieza a suprimir en el segundo siglo. Digo, entre los emperadores que más solían tener esta práctica era Tiberio. Claro. Tiberio en esta isla, ay, se me va el nombre de la isla. Bueno, Tiberio, el emperador Tiberio, utilizaba mucho a los jóvenes, a los niños, a los infantes, evidentemente para su placer sexual. Fue tan escandaloso esto que quien lo señalaba directito iba sufría las consecuencias. Y aparte, cuando muere Tiberio, todos estos jóvenes, todos estos niños fueron sacrificados para evitar que se propagara este libertinaje, ¿no? Y Suetonio, narrando la vida de los 12 Césares, narra también la vida o los excesos de todos estos mandatarios romanos. Exacto, porque era la nobleza la que tenía muchas veces estas prácticas. En ese sentido se habla, por ejemplo, con Aristófanes, que nos hablan de la obra de Venus. La obra de Venus, que era sentir el placer, el amor o lo que llamamos hoy el orgasmo. Y decía que entre las griegas no era necesario el pene muchas veces, que para eso había que utilizar un miembro viril artificial o una mujer con un clítoris hiperdesarrollado. Además que hablaba de las formas masturbatorias de la satisfacción entre mujeres y del sexo oral. Ese es un ejemplo, digamos, de ese tipo. Por el otro lado, encontramos también cuestiones tan fuertes como para hablar de la Babilonia y la Sumeria y como prácticas de entre ellos ya también consideradas como paganas, porque ya el cristianismo empieza a entrar. Y empieza a hablar Heródoto sobre algo muy curioso que ocurre en la Babilonia. Y se los leo. Se desarrollaba la más sucia de las costumbres, donde las mujeres del país se sentaban en el templo de Afrodita para tener relaciones con un extranjero. Exacto. Una vez en su vida. Pero había mujeres que se quedaban ahí durante pero eso es diferente, porque esas son las sacerdotisas. Las sacerdotisas se invisten de la diosa y requieren de un hombre mortal para hacer este intercambio ritual y darle continuidad a los ciclos que venían desde la época antigua y no solamente la época de la antigüedad clásica. Los ritos de fertilidad que se daban con el ciclo agrario. Muy bien. Les recordamos que tenemos a su disposición varias vías de comunicación. Nuestra multilínea telefónica es el 4155-1060, una alada sin costo para usted, 01800-080-1060. A los internautas los invitamos a comunicarse con nosotros al correo electrónico en el jardín de las orquídeas @radioeducacion.edu.mx, en el Facebook en el Jardín de las Orquídeas y en Twitter @Orquídeas Radio. Qué sabios eran los antiguos. Chain, 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 chain of fools. For 5 years, I've seen a worried man. The chain of love, a happy man.
Regresamos al Jardín de las Orquídeas esta noche. ¿Te sientes cómodo? ¿Estás contento? Ahora nos gustaría muchísimo que nos ubicaran nuestros distinguidos invitados en torno a en qué momento de la historia se da un giro y se inicia la prohibición o las sanciones a estas prácticas sexuales. Yesenia, ¿qué nos dices? Definitivamente, como se habla con el desmembramiento del Imperio Romano, la caída de este imperio. Porque ¿no? los En romanos eran, Occidente. digamos que incluyentes en sus creencias, tantos pueblos conquistados, y los dioses y las prácticas, bueno, se incluían dentro de su cotidiano, ¿no? Exactamente. Y que esta época es considerada como la Edad Media, que aproximadamente entre el siglo V, ¿no? y hasta el siglo XIV o principios del siglo XV, porque nunca las fechas son tan determinantes, es cuando se empieza a hablar de que se reprimen estas prácticas. Pero tiene una lógica. Entra la institución religiosa cristiana. Y entonces todos estos conocimientos empíricos y pseudocientíficos, porque se puede hablar de ciencia hasta que se instituye el conocimiento científico con la revolución científica. Antes no podríamos hablar de ciencia, aunque sabemos que el conocimiento Claro, muchas veces rigurosísimo. era mucho más amplio en muchas esferas de la vida. Pues bueno, estos conocimientos tienen que pasar por un filtro teológico, la fe. Y entonces se empezaban a contraponer todo este conocimiento antiguo frente a los dogmas de la Iglesia católica. Y aquí empieza el verdadero conflicto. Los paganos o los antiguos, entre ellos todos los que practicaban cuestiones hacia Baco, cuestiones hacia Afrodita, etcétera, y los herejes pasaron a ser los nuevos brujos y magos. Todo Claro. el conocimiento de la pseudociencia empírica que llevó a grandes avances pasó a ser, pues, una alquimia, una magia. Un conjunto de seres mágicos, un conjunto de demonios. Los dioses que una vez se alabaron pasaron a ser demonios y las prácticas, por ende, demoníacas. Entonces, ahí es donde empieza. Satanizar a todo lo que daba Alonso Hernández. Bueno, y si no se convertían en demonios, se convertían en santos, San Apolonio, por ejemplo, San Baco, Exacto. entre otros, porque finalmente la Iglesia Católica no dejó de tener esta visión romana de agarrar a los antiguos dioses y Así darles es. una forma de santos. Sin embargo, en la Iglesia primitiva, por ejemplo, John Boswell hace mención de las bodas de la semejanza, ¿no? De estos ritos de hermanamiento entre personas del mismo sexo, sobre todo entre varones, y en últimas fechas han salido varias actas de emperadores de Oriente, inclusive creo que hay una acta que demuestra a Felipe Augusto con Ricardo Corazón de León haciendo este hermanamiento, lo cual implica que si bien la Iglesia perseguía la sodomía, ¿sí?, en ciertos círculos de poder, los hermanamientos, estos rituales eran muy permitidos. Pero sí tenían una clara connotación sexual, Alonso. Tenían una connotación más de hermandad espiritual, aunque sabemos que los personajes tenían Iban más allá. Digo, Felipe Augusto y Pero no Ricardo Corazón de necesariamente. León No necesariamente. fueron amantes durante parte de su vida. Hubo un rompimiento, no se pudieron ya ni ver. Se presume que Saladino fue causa de ese rompimiento. Digo, entonces, son amores de alto poder, ¿no? Efectivamente. ¿Y cuál era la mejor arma para la persecución? La Santa Inquisición. Y particularmente persiguían conductas que tenían una relación con la sexualidad total. Una de las primeras conductas que estaban persiguiendo era la entrega a la fornicación y al adulterio. ¿No? Otra, el fornicio. Claro, otra era la relación sin procreación. Otra era la sodomía totalmente,
¿no? Los hombres, las mujeres que hacían que los hombres se volvieran impotentes. Es lo que te iba a mencionar. Yesenia. Porque éramos más brujas. Más hacia las Bueno, mujeres, la ¿no? Ajá. tenía tres maneras. Claro. Era la sodomía imperfecta, que era con las mujeres, Ujú. por Penetración del la ano penetración principalmente. anal. La perfecta, Ujú. que era Con el los hombre. Hombre el con hombre, hombre. y el bestialismo. Así con los es. animales. Es decir, todas las prácticas que salían de la reproducción eran consideradas sodomitas. Entonces por eso eran más, las mujeres eran las protagonistas de la Santa Inquisición. No necesariamente, sino porque había solamente de dos sopas en el medievo. Una, o creías en la relación hombre-naturaleza-sociedad, que era lo que hacían los griegos y los romanos, que ahora se conocían como paganos, o creías en Dios. Y entonces hay unas cosas muy interesantes, como Averroes, que nos habla precisamente de que si Dios no puede domar la naturaleza y al no haber castigo ni existir el infierno, entonces nos podríamos entregar a la lujuria. Ajá. Mientras que por el otro lado, los padres de la iglesia decían todo lo contrario. Había que encadenar el cuerpo y la carne para liberar el alma. Y entonces todo esto se hizo clandestino, ¿no? Las relaciones. En parte, porque primeramente tenemos que pasar por una serie de cosas que pareciera la cosa positiva de la Edad Media, que es el surgimiento del amor. El amor cortesano, el amor heroico, el amor incendiario, ¿sí? En este sentido, ojo, ningún amor, eran elementos de sujeción que tenía la religión para que tú no cometieras las aberraciones ante natura. Además, ¿no? ¿Cuáles eran las sanciones que se hacían, que se daban? Muchísimas. Entre las sanciones más privilegiadas que existía era precisamente a la primera, ¿qué crees? Te corto los testículos. A la segunda, te corto el pene. A la tercera, te quemo. Y en el caso de las mujeres era similar. Se cortaban las partes del cuerpo y después se quemaban, pero nunca decían qué partes, pero nos podemos imaginar cuáles serían, ¿no? Que eran, digamos, de las más severas. Claro. La persecución contra la mujer, por supuesto, ha estado como una constante, y en estas épocas llamadas también oscuras, pues no son la excepción, Alonso. Aparte, bueno, tenemos que ver que sí existía una oscuridad en la Edad Media, pero eso en Occidente. En Oriente era otra cosa. Claro. En Oriente, por ejemplo, empezaron a rescatar toda la cuestión de los griegos, empezaron a rescatar cultura, arte. Finalmente los árabes, los musulmanes, tenían en aquel entonces una visión un poco más... Chinos y japoneses Chinos también. y japoneses eran muchísimo más abiertos a cuestiones de lo que ahora entendemos por diversidad sexual. Exacto. que la Europa medieval, ¿no? Y la Europa medieval, digamos, empezaba en los Pirineos. Claro. Sí. Todo lo que hoy conocemos como España, como Portugal, convivían musulmanes, judíos, cristianos, y no había tal persecución, no había gran problema. El problema, y de índole político, era poblaciones cristianas. en poblaciones cristianas, Italia, por ejemplo, Italia, España, Francia, Alemania. De hecho, es cuando se da esta persecución a la orden de los templarios, acusándolos de sodomía, ¿sí? Cuando seguramente muy pocos caballeros templarios la practicaban, ¿no? Exacto. Pero era una manera de quitarse políticamente a un enemigo. Y un enemigo poderosísimo. Claro, y esto que hace referencia el compañero nos habla de que en estas culturas orientales, mientras los cristianos estaban haciendo todas sus querellas para estos confesionarios de dir la verdad y nada más que la verdad sobre tu vida sexual, ellos hacían libros de alcoba. Y hacían libros de alcoba como el Kama Sutra, el Arangaranga, ¿no? Las rosas, etcétera. ¿Con qué fin? Con el fin
de satisfacer a la mujer y al hombre, porque veían como positiva la relación sexual. Y en ese tenor de verlo como positiva, no solamente era la relación entre mujer y hombre, sino entre hombre y muchacho, y también entre mujeres. Ejemplo de esto son los harems, donde se sabía que había un erotismo y que se prefería precisamente que las mujeres pues practicaran, ¿no? Con ellas antes de la vida sexual. Otro ejemplo que tenemos por ahí precisamente son estas prácticas de árabes con muchachos que permitían nuevamente como un ejercicio y suerte de enseñanza como en el pasado se llevaba a cabo. Pero todo esto, muchachos, no era lo común para el mundo del medioevo, que se restringía a Occidente en ese momento, ¿no? Hablábamos de estos tipos de amores, y estos tipos de amores tenían consecuencias muy fuertes. El amor cortesano, que era esta manera poética de canto, de todo esto, de trova, de cómo enamorar a la mujer o al hombre, en su caso, eso era para restringir una cosa muy fuerte, que las mujeres medievales se le lanzaban a los muchachos y se le lanzaban a los hombres casados, y con esto trataban de evitar el adulterio. Por el otro lado, el amor incenciario lo tenemos con estos místicos que subliman tanto la religión y a Cristo que llegan en éxtasis. Ajá. Santa de la Cruz. Santa Exactamente. Teresa, claro. Pero Santa Teresa ya es en el siglo XVI, Sí. no en el medievo. Ya Pero es- para que vean ustedes cómo estas prácticas, que hoy en día podríamos conjuntarlas con un sentido de amor romántico, se fueron aprendiendo y están hasta nuestros días. Y el tercero, que era el amor heroico, tal vez el más peligroso. ¿Por qué? Porque el amor heroico implicaba que tú me podías desear, pero yo era la noble. Tú me tenías que cuidar, tú me tenías que proveer, tú me tenías que entretener, tú me tenías que ser leal. Y ahí estaba mi esposo, y al esposo le convenía que yo tuviera muchos amores heroicos, ¿sale? Pero ¿cuál era la diferencia? Que este amor heroico podía llegar a la enfermedad. Y efectivamente, Aranu de Vilanova, en el siglo XIII, habla que el amor heroico llevaba a la obsesión melancólica, lo que hoy llamaríamos algunos procesos de angustia, y en su época incluso se confundió con algún tipo de histeria. Pues ya lo escucha usted, amiga, sí. amigo, es la voz de nuestros invitados, Yesenia Peña, Alonso Hernández. Comuníquense a nuestra multilínea 4155-1060 o a la alada sin costo 01800-080-1060. De verdad nos encantaría saber su punto de vista, su opinión noctámbula y muy correcta. Además, si usted navega en las redes sociales, díganos qué opina de lo que estamos conversando tan interesantísimo con nuestros invitados, y puede ser a través de nuestro correo electrónico en el jardín de las orquídeas @radioeducacion.edu.mx, en Facebook en el Jardín de las Orquídeas y en Twitter @orquídeas radio. Sí, nuestros compañeros Seréndira y Víctor están recibiendo sus comentarios. Llámeles para que dejen de hacer eso que proponemos aquí en la mesa. ¿No? Así que comenten con ellos su punto de vista. En este momento, en un momento más lo daremos a conocer. Ahora lo invitamos a que se ponga cómodo, más de lo que ya está. Escuche y ve el material que preparó la producción. Adelante. Juicio por relación lésbica en el siglo XVII. El historiador estadounidense Federico Garza Carvajal recoge en su libro Las Cañitas un largo proceso por lesbianismo a principios del siglo XVII en España. El autor basa su estudio en un legajo hallado en el archivo de Simancas, en España. En él pormenoriza la persecución de la Inquisición a una relación lésbica. Es el primer caso de este tipo del que hay noticia documental. Un drama digno de un filme o de una novela repleta de crueldad, de amor pasional verdadero y la larga sombra de la Inquisición. Basado en archivos de los 3 procesos en contra de las protagonistas, 2 en Valladolid y 1 en Salamanca.
de 1603, Inés de Santa Cruz, una mujer que fue monja, beata, priora, y su compañera Catalina Ledesma resultaron detenidas y juzgadas en Salamanca, España, por bujarronas, según el legajo de más de 400 años. Trataba la una a la otra con un artificio de caña, en forma de natura de hombre. A su manera, Inés y Catalina, apodadas las Cañitas, se inventaron y fabricaron una especie de consolador, objeto tan antiguo que la arqueología data algunos con más de 25,000 años. En los tiempos de las cañitas, los consoladores eran muy populares y de diversa factura. El autor refiere que en los archivos encontrados, las descripciones de las relaciones íntimas de las dos mujeres llega a detalles como estos al referirse a Inés. Con sus manos la abría la natura a la dicha Catalina, hasta que derramaba las simientes de su cuerpo en la natura de la otra, por lo cual las llamaba las cañitas, y esto es público y notorio entre las personas que las conocen. El escribiente no se contuvo en los detalles. Había mucho escándalo y murmuraciones en el barrio. La lucha de estas dos mujeres, Inés y Catalina, venía de antes. En 1601 se registra un proceso anterior en su contra en Valladolid. En el texto de Garza Carvajal se recuperan los 3 procesos en contra de Inés y Catalina, realizados entre los años 1603 y 1606, e incluye las biografías de las dos mujeres, situándolas en el tiempo exacto al plasmar las tormentosas circunstancias y vicisitudes que sufrieron por defender su amor. Entre las dos mujeres existían todos los contrastes de personajes novelescos, una de solvente cuna, la otra de baja extracción. Inés de Santa Cruz tenía incluso influencias familiares en la Real Cancillería de Valladolid, mientras Catalina Ledesma era analfabeta y ejercía como sirvienta, además de estar casada. Esta historia se desarrolló entre múltiples apelaciones, con la drástica separación de las dos amantes que insistían en reencontrarse, y las cuales recibieron en castigo azotes y fueron condenadas al destierro. Catalina Ledesma e Inés Santa Cruz años más tarde obtuvieron el perdón real. Interesante, por supuesto, ojalá le esté gustando y nos llame. Llegó el momento, amigas y amigas, de escuchar a la colaboración desde Morelos de Alma González Figueroa, a quien le damos la bienvenida. Adelante. En el programa de hoy, en el que abordamos la diversidad sexual en antiguas civilizaciones, encontramos referencias abundantes de que la homosexualidad masculina y las relaciones lésbicas eran consideradas naturales y propiciadas para la conformación de la sociedad. La homosexualidad no nada más es y ha sido por los siglos de los siglos una práctica de amor y sexo. Es un modo de vida como cualquier otro, tan real y antiguo como el heterosexual. Era considerada desde diferentes perspectivas, dependía de la cultura, de la manera en que se conformaba y distribuía el trabajo y los frutos de este, de la economía, las formas de organización social y del papel o rol de subordinación impuesto a lo femenino. La homosexualidad ha sido manipulada con fines de control, escarnio, castigo, crimen, explotación y hasta educación, como sucedía en la antigua Grecia y en culturas donde se empleaba para entrenamiento de los jóvenes varones próximos a establecer una familia. No he encontrado datos que indiquen que haya sido tolerada y mucho menos permitida como para formar parejas y familias homoparentales, es decir, familias formadas por parejas del mismo sexo. Es probable que existan excepciones, pero parece ser que esto no sucede hasta años más recientes.
Un hecho que me atrae, pero no me habría gustado estar en las sandalias de los bellos jóvenes varones, es el vínculo permitido y prácticamente institucionalizado en las hermandades guerreras, en las que el objetivo era contar con un ejército de amantes y amados para garantizar el compromiso total en la batalla, partiendo del supuesto que la fidelidad al ser amado garantizaba la defensa del guerrero mayor en aquella antigua Grecia. El joven guerrero, así como aquellos que se encontraban en el círculo del aprendizaje filosófico, cumplían un papel pasivo, el cual los igualaba con las mujeres. Por lo tanto, era un indicio de debilidad y de incapacidad para ocupar un lugar entre los ciudadanos. El antecedente griego sobre la homosexualidad femenina, además de milenario, sentó un precedente romántico y sofisticado por las escenas bucólicas de la poesía de Safo, nacida en la isla de Lesbos, que como sabemos de allí derivó el término de lesbianismo. La lírica de esta formidable poetisa se caracteriza por la belleza de su dicción, la perfección formal, su intensidad y emoción. Inventó el verso hoy conocido como Oda sáfica, que muchos poetas griegos posteriores asimilaron. Si la lírica de Safo es tan perfecta y bella al describir tanto la isla de Lesbos como ese mundo de mujeres, vale la pena preguntarse cómo es que se llegó a denigrar el término de lesbianismo. A mí no me cabe duda que a raíz de que inician las prohibiciones y sanciones, se exacerba una maña que es muy recurrente hoy en día en los medios de comunicación, el imponer una connotación negativa a nombres y actividades. A esto se le llama... Le agradecemos a Alma González Figueroa, al equipo de producción que participó en la realización de esa colaboración, y lo invito a que se comuniquen con nosotros al 41 55 10 60 y a la alada sin costo 01800 1060, mi querida Elisa. Así es, y también a través de las redes sociales, díganos qué opina de lo que estamos conversando con nuestros invitados, y puede ser a través de nuestro correo electrónico en el jardín de las orquídeas @radioeducacion.edu.mx, también en Facebook, en el Jardín de las Orquídeas, y en Twitter, @orquídeasradio. Oye, tenemos muchas llamadas telefónicas que agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Sí, por favor, más, queremos más. Muchas. Dice en Facebook, Roberto Cisneros, dice, me encanta Yesenia. Es muy enfática, elocuente, precisa y clara. Y esto que no la tiene enfrente. También comentario de Facebook, nombre Luis González, y comenta, homosexual se usa para hombres y mujeres. En Facebook también Josué Quino dice, por favor pregúntenle a Yesenia si se ha planteado la posibilidad de ser una cuentacuentos especializada en sexualidad, tanto para niños como para adultos. Y si responde que no, entonces por favor, por el bien de la sexualidad humana, que lo considere muy en serio. Claro que sí, lo vamos a considerar. También en Facebook el mismo Josué Quino saluda a los especialistas, a Alonso y a Yesenia, y pone una notita que dice, es la isla Capri. Oh, gracias. Donde Tiberio hacía sus Tiberio. cosas, claro. Dice Felipe Esteves, nuestro amigo músico de Popotla, bienvenido a este nuevo programa que aborda estos temas. Saludos al equipo, gracias Felipe. En Facebook también nombre Figueroa. Comentario, felicidades, está muy interesante el programa. Dice Oscar Chávez Lan, que es profesor de Copilco, le mandamos un abrazo, sexólogo de primera línea. Felicidades por los invitados, ojalá que el programa dure mucho más de los 6 programas. Son 20 programas los que vamos a hacer de entrada, y quién sabe si más. Mucha sexualidad fluyendo en el ambiente. Y a practicar después. También Oscar Chávez nos comenta en Facebook que la primera discusión natural cultural es una angustia gringa, no latina. ¿No? Dice Anglosajón. Anglosajón. Manuel Munguíes, economista de Iztapalapa, dice, fuera de todo código, a la luz de la razón, el sexo en todas sus manifestaciones es la expresión del instinto animal de los humanos, lo cual se manifiesta desde el origen de la humanidad, que con la evolución de la razón, emociones y afectos, así como las culturas, se dieron cuenta de que el sexo no solo sirve para la procreación, sino también para el placer. Ya tengo furor vaginal. Nosotros también ya nos dimos cuenta de Manuel, eso, ¿no? dice, ética y moralmente, mujer y hombre aún no se dan cuenta de sus virtudes anatómicas naturales y desde el origen están atrapados en el hedonismo y el vitalismo, gastando la juventud bajo el pretexto de lo que se desconoce, como lo es el amor. De aquí la familia y la sociedad actuales manipuladas por dinero, sexo y religión, viviendo en el caos y la entropía fuera de la razón adentro.
Aplausos. También David Alberto Murillo nos llamó y da felicitaciones al programa. Muchas gracias por escucharnos. Muy bien. Bueno, pues después de escuchar la cápsula y la colaboración de Alma González Figueroa, nos damos cuenta de que la persecución es cada vez más cruenta, de que es completamente ignominiosa para la dignidad humana. En los minutos que nos restan, que ya son pocos, podríamos terminar, si les parece, amigos, Yesenia, Alonso, con una reflexión de la mesa en torno a cómo la humanidad fue cerrando este ciclo tan oscuro que se construyó durante la Edad Media. ¿Qué nos dirías, Yesenia? Claro que sí. Bueno, que la persecución de la Edad Media no ha acabado, porque es un periodo ideológico y cultural que se significó negativo y que muchas de las prácticas las tenemos hasta la actualidad. Que en ese mismo sentido, ni el Renacimiento, como es la vuelta a la antigüedad clásica, ni la Ilustración, pues permitió que la religión católica no extendiera tanto sus brazos, ¿no? Y sin embargo, como quiera se dio la Reforma. Sin embargo, el mal ya estaba hecho, muchachos, y la medicina sostenía una visión totalmente naturalista y esencialista, ¿no? Y que en ese mismo tenor nos puede llegar hasta nuestros días. Un punto muy importante es, los homosexuales se pueden amar, pero conservarse en la castidad como una solución a la homosexualidad son las palabras de Juan Pablo II. Díganme ustedes si no es en la Edad Media viviendo en pleno siglo XX. Otra de ellas es precisamente la simbología de la lujuria medieval dictada por la Iglesia cristiana, que trata de advertir sobre los pecadores y reos de la lascivia, que serán castigados precisamente a través de sus órganos. Y esta visión es retomada, esta visión medieval, nuevamente por Juan Pablo II, quien estimó que el SIDA era el castigo de Dios para los mundanos homosexuales. Y claro que no se refería a los curas pederastas, ¿verdad? Por supuesto. No, en otro capítulo. Eso es otro capítulo. Guardaditos es otra ahí. historia. Claro. Alonso, ¿qué nos dices tú? Retomo lo que dice Yesenia y me acuerdo de George Duby cuando dice de estos 2000 años de cultura cristiana, los miedos siguen siendo los mismos. El miedo, inclusive a la sexualidad, sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo. El pecado se ve reflejado en la cuestión del SIDA. Las mismas expresiones que tiene la Iglesia hace 1000 años las tiene hoy en día. Digo, cambiamos de papas, pero Benedicto XVI era un papa perfecto para el siglo XV, ¿sí? Perfecto para el siglo XVI. Y bueno, Francisco, el Papa Francisco, no se está quedando atrás. Papancho le dicen también Papancho. en la redes, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que estamos viendo en las iglesias cristianas en general es una vuelta a la Edad Media. A la represión. A la represión. Muy pocas iglesias le están dando el soporte espiritual a la gente sexodiversa, a la gente que tiene vida sexual, vaya. Sí, muy pocas aceptan el divorcio, muy pocas aceptan la unión libre, muy pocas aceptan las parejas del mismo sexo. Entonces, vaya, y no estamos viviendo siquiera el siglo de las luces. No, efectivamente. Ni siquiera el siglo de las luces eléctricas. Seguimos con un pie en la Edad Media y otro pie con las nuevas Posmodernidad. tecnologías. Sí. Poscolonialismo. Como quiera. Pero seguimos. Pero seguimos, y yo creo que lo importante es ir derrumbando estos mitos, ir derrumbando estas concepciones. Si bien creo que las discusiones siguen estando vigentes desde hace 2000 años, podemos irlas alimentando y podemos superarlas. Efectivamente. Yesenia, perdón. Adelante. Una reflexión final, Claro que porque sí. se nos acaba el Simplemente para que ustedes se lleven dos cuestiones que en el siglo XII ya se hablaba en la cuestión musulmana. La primera es un estudio que se hace de por qué los hombres gustan de los favores de los muchachos. Y nos dice precisamente Saum al-Ib, nos dice, realiza una comparación entre los músculos del cuello del útero
y los del esfínter anal, en la que demuestra que el ano tiene la capacidad de control de la que carece el cuello de la matriz. Ya. Es decir, la relación hombre-hombre puede ser no solo más placentera que la relación hombre-mujer, sino también más saludable, ya que la unión con la mujer lleva a la debilidad y a las enfermedades de la vejez, mientras que la unión con los muchachos es menos dañina. Avicena también nos dice algo, pero sobre las mujeres. Nos dice, la relación entre mujeres era un paliativo para las relaciones insatisfactorias entre el hombre y la mujer. Antes de caer en el adulterio, se prefería que la mujer satisfaciera sus necesidades con otras mujeres. Las manos amigas. Ah, por supuesto. claro. Tenemos a Alberto Magno, que decía precisamente que había una enfermedad en la época que era como una bola que se hacía en la garganta, una bola hysterium, donde tanto el hombre como la mujer sufrían sofocos, mareos, dolor de cabeza, no podían respirar. Y entonces para eso se inventó precisamente la mano que cura. Lo que llamaríamos hoy rehabilitadores sexuales. Pero la mano que cura no hay que confundirla con la mano que te lleva a la sodomía. Así lo ponían ellos. La mano que cura. Sí. Ándale, bueno. Espero que no esté cercana a la mano peluda. Ok, nos habló Sergio García Agundis y saludos a Laurelena Padrón y a todo el equipo de producción, así como a tan distinguidos invitados. También Gracias. Josué Quino volvió a llamar y dijo, por favor, 1000 besos Elizabeth, felicidades por su trabajo, y a José Ángel también. Muchas Muy amable, pues gracias. un abrazo a todos y a todas, gracias por escucharnos. Los invitamos a que el próximo viernes de 1 a 2 de la mañana pues nos sintonicen otra vez, se metan a este jardín, en el Jardín de las Orquídeas. Y por supuesto agradecemos a estos invitadísimos de primer nivel, ¿no? Sí, madrina y padrino de esta nueva Ay, serie. nos da mucho honor haber abierto el Jardín de las Orquídeas. Sí, muy bien. Bienvenido. Bueno, nos despedimos de usted a donde quiera que nos escuche o que nos vea, y lo invitamos la próxima semana a que analicemos lo que sucedió en la época precolombina y la colonia. Lo invitamos a continuar conectado con este programa a través de las redes sociales. Les recuerdo, nuestro correo electrónico es en el jardín de las orquídeas @radioeducacion.edu.mx. Y también a nuestro perfil en Facebook, en el Jardín de las Orquídeas, y en Twitter, @Orquídeas Radio. Yesenia Peña, Alonso Hernández, un placer, un abrazo entrañable, muchísimas gracias. Buenas noches, México. Y todo el continente americano. Muy buenos días al resto del mundo. Esto fue En el Jardín de las Orquídeas. un encuentro con la diversidad sexual. Agradecemos al artista plástico Antonio Suárez por la aportación de sus pinturas para dar imagen a este programa. Operación de audio, Antonio Fernández, Francisco Aguilar, Luis Luna y Raúl Núñez. Prácticas profesionales, Ilse García Cortés. Responsables de la transmisión vía streaming, Mónica Salcedo y Jorge Humberto Chávez. Atendiendo las redes sociales y teléfonos, Víctor Bárcenas y Heréndira Salazar. Asistente de producción, Alma Lilia Martínez Baje. Voces, Ignacio Casas y Aide Hunda. Investigación de Víctor Bárcenas. Musicalización y efectos, Heréndira Salazar. Compañeros del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Realización, Axel Harms. Camarógrafos, Miguel Guerrero y Rubén Belauzarán. Operación de audio, Joana Rodríguez. Iluminación, Narciso Ordaz. Asistente de cámara, Bernardo Fernández. En la conducción de Morelos, Alma González Figueroa. Nos despedimos de los internautas que nos siguieron en www.radiomexicanacontemporánea.com. En la conducción desde la cabina, José Vasconcelos, José Ángel Domínguez y Elizabeth Nolasco. Coordinación ejecutiva, guión y producción, Laura Elena Padrón para Radio Educación. Desde Creta ven, Afrodita, aquí, a este sacro templo, que un bello bosque de manzanos hay, y el incienso humea ya en los altares.
Suena fresca el agua por los manzanos, y las rosas dan al lugar su sombra, y un profundo sueño de aquellas hojas trémulas baja. Pasto de caballos, el prado allí lleno está de flores de primavera, y las brisas soplan oliendo a miel. Ven, chipriota, aquí, y tras tomar guirnaldas en doradas copas, alegremente mezclarás el néctar para escanciarlo con la alegría. Desde Creta ven, Afrodita, de Safo.